Te presento 5 misterios bíblicos históricos que probablemente no has escuchado. Así que vamos a aprender un poquito de eso, te va a sorprender. 5 misterios bíblicos que probablemente no has escuchado. Así que vamos a comenzar. Te voy a dar primero la lista y entonces vamos a entrar al tópico. El primero es el Arca del Pacto, Aron HaKodesh, se llama en hebreo. ¿Dónde se encuentra? ¿Para qué era la función? ¿Sabías que había una arca del pacto que era solo para guerra? Vamos a hablar un poquito de eso. También vamos a hablar un poquito de los Nefilim, identificando los Nefilim. ¿Quiénes eran? ¿De dónde salieron? Estaban obviamente antes del diluvio, pero también dice que existieron después del diluvio. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a hablar un poquito de eso. Yo sé que hay libros que se inventan que después se fueron a otro lugar y van a regresar al fin de los días o se encuentran prisioneros en algún lugar. ¿Será verdad? Vamos a hablar un poquito de eso. El otro tópico es el misterio del Urim y Tumim, que son las piedritas, que eran 2, que se encontraban en el pectoral del sumo sacerdote. Y cuando la gente quería saber lo que necesitaban hacer, o sea, que deben ir a guerra o no, decisiones importantes, la persona podía ir al templo y pedirle al sumo sacerdote consejo, y el Urim y Tumim en el pectoral se encendía con los nombres de las tribus de Israel. Tenía las letras en hebreo, todas las tribus. Entonces la luz de las piedritas se encendían para darte el mensaje, como WhatsApp, me imagino, pero más avanzado, obviamente. Bien, ese es un punto, Urim y Tumim. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de la desaparición de las 10 tribus de Israel. ¿Dónde se fueron? ¿Qué pasó? El misterio de las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel. Qué interesante, pero la gente tiene que pensar un poquito más serio porque hay muchos mitos y hay verdades, y la gente busca los mitos porque le suena más bonito, me imagino. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero bien, ¿qué va a pasar? ¿Van a regresar? La Biblia cristiana descuenta la tribu de Dan, pero el libro de Ezequiel, ellos aparecen y son los primeros que reciben propiedad en la tierra de Israel en el reino mesiánico. Así que el libro de Apocalipsis tiene un error brutal descontando la tribu de Dan, pero el libro de Ezequiel los cuenta primero. Así que es un error bastante grave si tú sabes la Biblia hebrea. Para la Biblia cristiana, un problema brutal. Te demuestra que no viene de Dios, obviamente. Ahora vamos entonces a la área profética. Los tiempos de Daniel, que a la gente le encanta hablar de las 70 semanas de Daniel. Vamos a hablar un poquito de eso, porque la gente divide 69 semanas y dejan una semana flotante. Que de aquí la gente que sigue el ídolo de Roma se inventan que son los 7 años de tribulación. Vamos a hablar un poquito de eso de las 70 semanas de Daniel. Es un punto bastante interesante. A mí me gusta el libro de Daniel bastante, así que vamos a hablar un poquito de eso. Pero sí, estos son 5 misterios que probablemente tú no has escuchado ciertos puntos. Vamos a aprender un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem, Estionam por punto Breslev. Vamos a aprender de los 5 misterios históricos que probablemente tú no has escuchado concerniendo la Biblia hebrea. Primero es el Arca del Pacto, Aron HaKodesh. En verdad, simple hebreo significa la Santa Caja. Bien. Estoy seguro que tienen otros nombres en castellano, pero simplemente Aron HaKodesh, el Arca del Pacto que le llaman. Bien. ¿Qué pasó con el Arca del Pacto? Hay gente que piensa que era una caja eléctrica, para que sepan. Porque el oro conduce electricidad. Tal vez, no lo creo. Tal vez podía reservar energía eléctrica, probablemente. Pero no lo dice la Biblia hebrea, sería especulación total. Solo los levitas podían acarrear el Arca del Pacto. Ciertos levitas, inclusive, no eran todos. Ahora, si una persona regular tocaba el Arca del Pacto, se morían. Y hay una historia en la Biblia hebrea
que un señor con buenas intenciones tocó el arca del pacto para que no se cayera. Una historia de David cuando venía a traer el arca a Jerusalén. Su amigo, cuando vio que el arca se iba a caer de una carreta, los levitas no lo estaban carreando, que fue un error de David, el Señor puso su mano para que el arca no se cayera y se murió. Y luego cuando David pausa el regreso del arca a Jerusalén, ahora sí trae la forma correcta y los levitas están acarreando el arca. Eso es importante saber eso. También había una arca del pacto extra. Ahora, hay un punto que la gente no conoce. Habían dos arcas del pacto. Una que se usaba para la guerra, se llevaba enfrente de la guerra. Y la otra se quedaba en el templo. Esta también estuvo en el Mishkan, el tabernáculo de Shiloh. Bien, y las dos están guardadas hasta hoy en día. Ahora, hay una idea que la encontré bastante tonta, de que se encuentra en Etiopía el arca del pacto, en un convento mariano que creen en María. La historia va que el hijo de Salomón, que se llamaba Malik, entró al templo a escondidas con varias gente y se robó el arca del pacto, y hizo una copia y la puso dentro del santuario. Interesante teoría, pero se olvidan que el templo era cuidado 24 horas al día, 7 días a la semana, y el que tocaba el arca inapropiadamente, sin autorización, o sea, sin levitas, moría. Así que una historia bastante fantástica. Hay un señor judío, que ahorita se me escapa el nombre, que él fue a Etiopía y pagó $100,000 para entrar al cuarto donde que guardan el arca del pacto. $100,000. Eso fue en los 80. Y lo dejaron entrar porque nadie entra a ese cuarto. Son personas dedicadas en este cuarto para guardar el arca, y su trabajo es por vida. Así que pudo sobornar uno de esas personas, entró al cuarto, el cuarto estaba vacío, le habló al señor, ¿dónde está el arca? Le dijo, está ahí adentro. El señor salió otra vez y le dice, no está ahí. Le dice, es que tenés que usar fe para verla. Así que se dio cuenta que fue estafado, obviamente, y esta gente cree por fe. Pero no es así. Me recuerdo, les cuento, hace tiempo atrás conocí de una señora mormona que me hablaba que en las Américas, de acuerdo al libro de Mormones, construyeron 12 templos. Lo que a mí me gusta desde niño es la arqueología, y le pregunté a esta señora, ¿dónde se encuentran arqueológicamente? Y ella me dijo, sí, se encuentran. Y eventualmente, cuando presioné la situación, ella me dijo que se ven por fe. Las pirámides en Egipto, las pirámides en México no se ven por fe, se ven porque son físicas. Esos son cuentos chinos, así que bueno. Así que, ¿dónde se encuentra el arca del pacto hoy en día? ¿Dónde se encuentra? De acuerdo al Talmud, nosotros sabemos dónde se encuentra el arca del pacto, la región donde se encuentra. Lo sabemos. De acuerdo a la historia, Salomón, porque se casó con una princesa egipcia, él adquirió cierta tecnología para construir el Santo Templo con cuartos escondidos que se activaban de acuerdo a la tecnología egipcia. Existía lo que le llaman inteligencia artificial en esos tiempos, para que sepan, no es nada nuevo. El trono de Salomón era con inteligencia artificial. Por eso Faraón Neco creo que se dice, él terminó inválido, por eso es la palabra Neco, que significa inválido, porque el trono identificó que él no era de familia salomónica, de la línea mesiánica, y lo expulsó y él terminó inválido. Interesante, ¿no? Obviamente se hizo una réplica del templo de Salomón en Babilonia, y una persona que no sabe la historia, la ciudad donde vivía Mordequeo no era la capital, pero el rey de Babilonia se mudó a la ciudad de Mordequeo porque ahí construyeron el trono de Salomón y no lo podían mover porque era demasiado pesado. Hicieron una réplica.
obviamente sin inteligencia artificial como tenía el trono de Salomón, que es otro cuento, pero bueno, regreso al arca. Así que el arca, una vez que vino los sirios, el rey Josías y Jeremías escondieron el arca en el cuarto que Salomón había preparado. Y obviamente cuando vinieron esta gente se llevaron reliquias del templo, piezas del templo, pero se cree que ahí se encuentra el arca, se encuentra probablemente inclusive el Mishkan, el tabernáculo, piezas del tabernáculo. También se cree que ahí se encuentra una menorá para saber el regreso. Varias piezas se encuentran dentro para recomenzar el santo templo. Así que Elías, el profeta, que es de familia sacerdotal, hasta hoy en día es familia sacerdotal, pero se necesita alguien que tiene el smija, la autorización rabínica y la tradición sin corte histórico. Y ese es Elías, que cuando regrese, que presenta el verdadero Mesías, él va a recomenzar el servicio del templo. Por eso te dice Malaquías, los últimos 3 versos, recuerda la ley de Moisés, porque miro, te mando Elías el profeta, y la revelación mesiánica va a traer reconciliación entre padres e hijos. Te recuerdo que el ídolo de Roma, cuando le preguntaron dónde está Elías, porque él se postuló como Mesías, aunque no le tocaba por ser hijo de adulterio, su mamá casada con José salió preñada de otro. José es el virgen de la historia cristiana. Ella salió embarazada de otro. Cuando le preguntaron dónde está Elías, él se inventó que Juan era Elías. Juan honestamente dice, yo no soy Elías, y pone a Jesús como mentiroso. Bien, así que Elías el profeta va a regresar al servicio del templo. Y obviamente sabemos dónde está el arca. Elías sabía dónde estaba el arca, siendo familia sacerdotal, y se encuentra en el monte del templo. Literalmente el Talmud te da la locación, pero no lo ocupamos ahora. Cuando se remueva la abominación que causa desolación y se comience a construir el tercer templo, podemos adquirir de regreso el arca del pacto. Hay un rabino importante que yo conozco, que lo escuché hablando, que él sabe dónde está y él está encargado de eso, para que sepan, en el mundo rabínico. Muy interesante. Así que el arca del pacto va a regresar sin problema. Varios de los artículos del templo van a regresar. El sumo sacerdote, que podría ser Elías el profeta, va a recomenzar todo. Él tiene la tradición desde los tiempos de Moisés. Nuevamente él presenta al verdadero Mesías, lo va a ungir, porque el verdadero Mesías, después que todo lo que él tiene que cumplir, de Judá, David, Salomón, trae los exiliados de regreso, termina la guerra, ya no hay guerra, una vez que el verdadero Mesías termina todo su trabajo. El Mesías es presentado, la guerra de Gog de Magog viene, Dios derrite a todos estos malvados, te lo dice Zacarías 14, los malvados en contra del Dios de Israel se van a morir derretidos. Nosotros vamos a recoger los huesitos. Y entonces se construye el tercer templo, la Shekinah de Dios cae. Eso es aquí el 40 hasta 48. Y el verdadero Mesías, una vez que todo se ha cumplido, los requisitos mesiánicos, entonces él es ungido. Lo va a ungir Elías, obviamente, el verdadero Elías. Así que bueno, siguiente, identificando los nefilim. Muy interesante. Los nefilim, de la palabra nofal, que significa caídos. Hay una idea que fueron ángeles que se estaban burlando del libre albedrío del ser humano. Y Dios dijo, ¿tú crees que puedes? Y los dejó tener libre albedrío. Ellos cayeron automáticamente, tomaron mujeres de la tierra, las impregnaron y ahí salieron los nefilim, que dice que eran gigantes en la tierra. Interesante que hasta hoy en día se encuentran huesos gigantes en la tierra. Y hay huesos que se han encontrado de gigantes, 32 pies de alto, hasta 100 pies de alto. Así que si esa es la gente regular, Adán se cree que era 32 pies o no me acuerdo, pero era súper alto Adán. Así que pónganse a pensar, si esta gente era alta y hablan de los nefilim que eran altos, eran altísimos. Pero también había vegetación que era enorme. Hay varios montes alrededor del mundo, cimas de montes, que cuando uno nota, en verdad no eran montes, anteriormente eran árboles que fueron cortados. Así que si esos árboles eran tan enormes, pónganse a pensar la gente y los animales. Por eso estaban los dinosaurios y todo eso. Bien, ahora,
Los Nefilim, obviamente, llevaron violencia. En hebreo, Hamas. Hamas significa violencia. Y ustedes saben que Hamas, la organización terrorista, de ahí viene la palabra Hamas, violencia. Ellos se pusieron el nombre porque Dios lo autorizó, de parte de Dios. Ellos tienen su nombre en árabe que significa lo que sea, pero significa violencia en hebreo. Así que Dios tuvo que cortar esa parte de la creación. Por eso vino el diluvio, el Mabul se llama. Y muchos de los Nefilim murieron. Ahora, dice que después existieron Nefilim. Ahora, cuando están hablando de esta gente, están hablando de gente que era gigante, no están diciendo que son Nefilim, sino que está diciendo que hay gente que pareciera Nefilim. Eso es lo que quiere decir básicamente, porque son altos. Tenemos a Goliat, que era gigante. Si ustedes saben, Goliat era primo de David. Es interesante, tenemos un video sobre eso en este canal. Así que bueno, hay gente que opina que los Nefilim o algunos Nefilim que eran ángeles caídos se encuentran en una prisión. Esa es mitología. Ellos murieron, desaparecieron, se acabó el cuento. Van a regresar y entonces comienzan a hablar de que son extraterrestres, que se los llevan. Hay muchos cuentos. Pero bueno, eso no tiene sentido. Siguiente, el misterio del Urim y Tumim. Eran unas piedritas que eran especiales, que estaban dentro del pectoral del sumo sacerdote. Cuando una persona importante de Torah, no era porque tú estabas buscando dónde pusiste tus zapatos, por ejemplo, eran cosas importantes. Cuando un dignatario necesitaba una respuesta para ciertas cosas importantes para la nación, mira, debiera hacer esto o hacer lo otro. Entonces el sumo sacerdote indagaba del Creador y las piedras en el pectoral se encendían sobre las letras de las tribus. Y entonces daban el mensaje de qué es lo que se necesitaba, para que sepan. Así que eso era para el Urim y Tumim. Ahora, es mi creencia personal que se encuentra dentro del arca o dentro de la cueva donde se encuentra el arca. Así que eso va a regresar, obviamente, que es un instrumento que es profético, si quieres llamarle. Interesante que habían profetas, miles de profetas en los tiempos del Tanaj, así que había doble la forma de entender a Dios. Y también el rey Hizquía, el rey Ezequías tenía un librito de remedios de sanidad de toda clase de enfermedades, y el rey Ezequías tuvo que guardarlo o destruirlo, no se sabe, porque la gente no estaba buscando a Dios y buscaban los remedios, obviamente. Interesante, tal vez se va a encontrar ese libro otra vez, espero que sí, tal vez se encuentre en la misma cueva de todo eso. Pero bien, así que es interesante que estaban los profetas, el Urim y Tumim, obviamente libros que te daban remedios caseros, por decirlo así. Y hasta hoy en día, una de las cosas que yo he llegado a notar, especialmente que yo he estudiado nutrición por casi 30 años, es dándome cuenta que muchas veces lo natural te cura sin efectos secundarios. Muchas veces es falta de nutrición, come un poquito de esto, come un poquito del otro y te va a ayudar mejor. Así que bueno, hay que pensar en eso. Así que el misterio del Urim y Tumim es que Bezrat Hashem va a regresar en los tiempos mesiánicos. Va a estar el profeta, que es Elías. El Mesías de Israel no es profeta, no tiene, ningún rey de Israel tenía profecía. Podemos decir que el rey David era profeta, tal vez, pero no es profecía como la entendemos, de contar el futuro. Interesante, sí. Pero el verdadero Mesías, que viene de Judá, David, Salomón, no tiene que ser ni un milagro, no tiene que ser profeta. Para eso tenemos Elías. Los idólatras de Roma me cuentan que el Mesías tenía que hacer ciertos milagros para probar su mesianidad. Mentiras total, 100% mentira total. El verdadero Mesías tiene que venir de Judá, David, Salomón. El ídolo de Roma, producto de adulterio. Que no importa que hiciera todos los trucos que quisiera, no cumple lo mínimo. Así que bueno. Ok. Así que Urim y Tumim. Siguiente. Se desaparecieron las tribus perdidas. Sí y no. Sí y no. Porque es verdad, las tribus se las llevó
el reino del norte se desapareció, se lo llevó a Siria. Bien, pero en los tiempos del rey Josías, Hulda lo mandó a Jeremías a buscar las tribus perdidas para que pudieran celebrar el año Shemitah, el año sabático, y el año Yovel, el año 50, porque eso necesita para celebrar tales fiestas, tales eventos. Así que las tribus perdidas regresaron al territorio de Judea. Por eso los judíos se llaman judíos, no porque todos son de Judá, sino que viven en el territorio de Judea. Eso es importante establecer. Ahora, ese es un punto importante. Ahora, por eso a Mordequeo le dicen Mordejai HaYehudí. Mordejai o Mordequeo, el judío de la tribu de Benjamín, porque venía del territorio de Judea, pero era de tribu de Benjamín. Y así había mucha gente de diferentes tribus en el territorio de Judea. ¿Verdad que mucha gente desapareció, mucha gente fue llevado lejos? Eso sí pasó, no hay problema. Pero también tenemos a israelitas que fueron forzados al Islam y al cristianismo. Vemos Isaías 66 que habla del regreso de todos ellos, incluyendo los descendientes de los sefarditas, incluyendo los israelitas que fueron forzados a la idolatría de Islam, que también es la idolatría de Roma. Te recuerdo que la estatua de Daniel es una y los dos pies de la estatua es Islam y cristianismo. Y se llama el imperio de Roma, que nos encontramos el exilio de Roma hasta hoy en día. Y que bueno, van a regresar. Y eso es lo que anhelamos y una de las razones que yo hago mis videos es por eso. Quiero ver el regreso de mis hermanos perdidos de la casa de Israel. Ahora, estoy seguro que va a haber gente de diferentes tribus también. Y obviamente hoy en día en Israel hay mucha gente que desconoce su tribu. Mucha gente que desconoce su tribu. Pero se preservaron 3 grupos específicos bien preservados. Gente de la tribu de Judá, que vienen de Judá, David, Salomón, para el linaje mesiánico. Esa gente se preservó. Por ejemplo, mi rabino, que él tiene papeles que demuestran que él viene del linaje mesiánico, porque de él puede venir el verdadero Mesías, de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Y obviamente hoy en día hay levitas y gente sacerdotal. Eso lo hay. Pero la mayoría de la gente desconoce su tribu. Pero cuando uno sabe un poquito de Israel, el territorio de Judea, inclusive antes del exilio, estaba Simón, estaba Benjamín, estaba Levi y estaba Yehudá. Así que no son en verdad 10 tribus desaparecidas, serían 8. Pero es tecnicalidades que no voy a entrar ahora. Pero interesante, van a regresar las tribus de Israel. Así que eso es una realidad histórica futura y pasada, obviamente. Y los queremos de regreso. Y como dije, el libro de Isaías capítulo 66 habla de ese tópico. Pone. Ok, siguiente. Las 70 semanas de Daniel. La gente me cansa un poquito en eso. Porque si la gente leyera un poquito sin gafas idólatras, se darán cuenta que le engañaron. Ok, me encanta Daniel, uno de los libros proféticos favoritos míos. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. La mayoría está escrito en arameo. Pero bien. Hablamos obviamente del capítulo 2 de Daniel, que habla de la estatua de Daniel y cómo comienza con
Babilonia, que es la religión misterio que es Nimrod, Semiramis y Tamuz, la Virgen Perpetua, un Dios que embaraza a la Virgen Perpetua, que da luz al niño Dios. De ahí todas las religiones adoptaron diferentes variaciones del mismo cuento. Por eso el cristianismo tiene el mismo cuento de Zeus que embaraza a Leda, etcétera, etcétera. Mismo cuento, aparece muchísimas veces en mitología el cuento que un dios embaraza una virgen que da luz a un niño Dios, y este niño Dios tenía ciertos discípulos, y todo ese cuento ya es registrado en muchas diferentes religiones. Bien, actualmente llegamos a Daniel, te habla de las 70 semanas, que es Daniel 9. Bien, que está hablando de la profecía del regreso, de la reconstrucción del segundo templo, porque te da las fechas, y termina las 70 semanas la destrucción del segundo templo. Esa es la cuenta de las 70 semanas. Obviamente el ungido muere, que se refiere al sumo sacerdote, que les recuerdo, el ungido más famoso en la Biblia hebrea es el sumo sacerdote, el Mashiach, así se le llama. Así que la Biblia cristiana deshonestamente ponen el Mesías va a ser cortado, pero se refiere al sumo sacerdote. Obviamente el templo es cortado, el sumo sacerdote que trabaja en el templo es cortado, y terminó la historia de las 70 semanas. Pero los cristianos tienen un invento doctrinal que no es bíblico, que son solo 69 semanas, y existe una semana flotante donde la iglesia va a ser raptada, y entonces vamos a pasar el tiempo de la tribulación, de acuerdo de ellos, porque eso no viene de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es totalmente contrario a lo que están hablando esta gente. La gente va a estar en el cielo, que la Biblia hebrea no habla de eso. Viene el reino mesiánico, aquí en la tierra terminó el cuento. Historias mitológicas de la Biblia cristiana que no tienen un fundamento histórico bíblico. Así que bueno, el templo es destruido, el sumo sacerdote, que es el ungido, muere o es cortado, no hace el servicio del templo, y terminó el cuento. Así que es bastante simple, y hay que bajar a la tierra la verdad sin buscar la quinta pata del pollo, porque no tiene 5. Bueno, así que estos son los 5 misterios revelados concerniendo estos 5 puntos. Si les gustaría ver más videos de esta forma, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.